Hay tres grandes provocaciones, ¿no?, que quisiéramos desde la FAO poner sobre la mesa, ¿no? Pensar en protección social e inclusión productiva y económica en zonas rurales tiene tres grandes desafíos, ¿no? Hay una lista institucional que vamos a poner sobre la mesa, una lista conceptual y finalmente parte más instrumental, ¿no?, porque no quisiéramos tirar la piedra y esconder la mano, sino también proponer ciertas vías de solución en base a la experiencia latinoamericana. Sí quisiéramos partir diciendo que este es un momento especial en la región. Sabemos que venimos saliendo de 15 años, 2 décadas más o menos sólidas de fuerte expansión de programas sociales, lideradas, sabemos, por los programas de transferencias condicionadas. Acá en Ecuador tienen uno muy grande, el Bono de Desarrollo Humano. El pic de esta inversión social ya pasó, lo dijo la CEPAL, fue por ahí en el año 2013, cayó un poquito hasta el 2015, la economía de la región está ralentizada. ¿Cómo evitar que nuestra protección social actúe de forma cíclica? ¿Cómo evitar que hayan efectos de desprotección? Es importante porque no vamos a poder hacer inclusión productiva sin un piso de protección social, ¿no? Y también la evidencia de los impactos sobre los esfuerzos de protección social de esta época un poco dorada y donde todo el mundo nos ha felicitado a los latinoamericanos por nuestros esfuerzos, también ha sido un poco de evidencia consolidada. Sabemos que podemos aumentar el capital humano, sabemos que podemos proteger la seguridad alimentaria, no sabemos en verdad si podemos romper el ciclo de la reproducción intergeneracional de la pobreza así como están las cosas. No sabemos en verdad si podemos afectar los mercados laborales precarios que tenemos en toda nuestra región. No sabemos si podemos vencer ciertas dinámicas territoriales, ¿no? Entonces hay cosas que puede y no puede hacer la protección social ahora tal como está en la región 15 años después de estos grandes esfuerzos que hemos hecho, ¿no? Y por otro lado también un gran impulso desde el sector agrícola. Modificamos toda nuestra institucionalidad productiva hace 30 años, quizás con miras a tener economías más abiertas, con costos, con beneficios. Sobre todo los últimos 7, 10 años también hemos tratado de refortalecer en algunos países, incluido política en favor de la agricultura familiar, pero no necesariamente de forma articulada a la protección social, no necesariamente considerando vías económicas ajenas a la agricultura familiar y no necesariamente actuando sobre la población objetivo, que son la pobreza rural, ¿no? Y para peor, y esto ya llamado de atención, de acuerdo con la CEPAL, en el último panorama social y próximamente en un informe que va a lanzar la FAO en 2 semanas más, la pobreza rural volvió a aumentar en la región después de mucho tiempo. No solo estamos estancados, la pobreza y la pobreza extrema rural volvieron a aumentar del 2014 al 2016. Entonces, o empezamos a hacer cosas nuevas o nos vamos para la casa, ¿no? Porque la economía está ralentizada, llevamos 15 años de políticas sociales buenas, pero insuficientes, y llevamos una década tratando de reformular nuestros sectores productivos con más o menor éxito. Entonces la FAO está tratando de traer juntos, ¿no?, estos dos sectores, el social y el productivo, en favor de la pobreza rural, y es por eso que queremos primero hablar de esta arista institucional, ¿no? Sabemos que durante los últimos 20 años hemos creado y fortalecido ministerios de desarrollo social. Este país y los países invitados en los países de la región no han sido la excepción. Hemos tratado de refortalecer los mecanismos de servicios de extensión y asistencia tecnológica por el lado productivo, siempre basados en
mecanismos quizás un tanto lineales todavía, un poco jerárquicos, con muchas dificultades de innovación aún basados en asistencia técnica más tradicional, dejando quizás los mecanismos financieros y los ahorros y los seguros más en segundo plano. Es una muy buena innovación, por ejemplo. No una iniciativa que viene exclusivamente del sector agropecuario, pero que sí se hace en Ecuador, por ejemplo, lo que se hace con el crédito solidario, porque es un pasivo en toda la región tratar de hacer mecanismos de inclusión financiera para el emprendimiento. Y todo esto lo tratamos de empaquetar en estrategias de política más o menos amplias, más o menos profundas, con más o menos éxito, ¿no? Con más o menos riesgos. Entonces tenemos políticas que de pronto implementamos desde el sector social con buena cobertura sobre la población en pobreza, donde hacemos quizás programas de protección social como lo venimos haciendo durante los últimos 20 años, y tratamos de implementar servicios complementarios del ámbito productivo, quizás a veces escapándonos un poco del ámbito tradicional del mundo social. Eso tiene un riesgo. A veces planteamos grandes políticas amplias y por distintas inercias institucionales fallamos en hacer que los distintos ministerios sectoriales vayan donde nuestra población objetivo, que son nuestros pobres rurales en nuestro caso. Acuérdense que yo vengo de la FAO. Decir, por ejemplo, que un ministerio de Agricultura diga que los pobres rurales son asunto de un Ministerio de Desarrollo Social, o que un Ministerio de Medio Ambiente diga que lo mío es la conservación y no la construcción de medios de vida sostenibles y resilientes ante el cambio climático. Ese tipo de inercias hacen, por ejemplo, que desde el punto de vista institucional uno esté en muchas dificultades, ¿no? Y también está el caso contrario, que nos lleva también a totales reduccionismo, que por suerte ya no estamos viendo mucho en la región, que es la falta de amplitud y profundidad, que por ejemplo, que esto lo vamos a acabar con crecimiento económico solamente, o lo vamos a acabar solo a través de nuestras transferencias, o bueno, ahí está la migración, podemos desocupar los territorios rurales, ¿no? Lo que tenemos que llegar es un poco a lo que le estamos planteando en la última columna, ¿no? Amplitud y profundidad al más alto nivel con máxima coordinación. Y esto es una alta cobertura en distintos servicios sociales y productivos sobre la misma población objetivo. Porque lo que queremos son rutas y trayectorias de doble inclusión. Queremos distintos niveles y unidades de intervención. Creo que fue el colega de Uruguay ayer que hablaba un poco de las limitantes, de hablar solo de hogares e individuos cuando hablamos de políticas integrales de promoción y protección social. Tenemos que empezar no solo en los hogares y los individuos, sino también en las organizaciones y los territorios, y obviamente la coordinación en distintos niveles. Voy a ir avanzando un poquito más rápido porque me da miedo que se me acabe el tiempo. Entonces no tenemos que crear nada nuevo, ojalá construir sobre lo que tenemos una sólida base de intervención que son nuestros programas sociales. Lo que tenemos que hacer es reajustar, complementar, focalizar estas intervenciones y generar objetivos más complejos en territorio para poder generar rutas de doble inclusión social y productiva. Ya vamos a salir un poco de este mundo tan ideal y vamos a hablar en los cómo. Lo primero, quisiéramos ya en la parte conceptual hacer un par de declaraciones de principios, ¿no? Lo primero, la inclusión productiva va a ser imposible sin protección social. Cuando un hogar tiene que decidir entre comer o invertir, siempre va a decidir entre comer. Lo dice República Dominicana, comer es primero antes que cualquier cosa, y así es. Si yo tengo que decidir entre alimentar a mis hijos y bueno, cambiarme a un cultivo más riesgoso y rentable de ciclo más largo, bueno, voy a seguir cultivando rabanitos para poder comer mañana, ¿no? Eso es un poco lo que estábamos planteando desde la FAO. Tenemos que contener riesgos, tenemos que tener más disponibilidad de liquidez, tenemos que disminuir las restricciones de liquidez, y ahí recién vamos a poder salir de la modalidad de supervivencia
para poder ampliar el horizonte estratégico y ser capaces de ver qué hacemos el próximo mes y no el miércoles, ¿no? Es un poco ese el fundamento. Inclusión productiva y económica es imposible sin protección social, y por eso la protección social tiene que estar en la base. Y de hecho, en el pasado, las medidas de inclusión productiva de distintas organizaciones, incluyendo la FAO, las ONGs internacionales, muchos gobiernos, sin protección social han fracasado. El famoso estudio de BRAC, de este famoso modelo de graduación que se hace en Bangladesh, en algunos países de América Latina, en India, ¿no? Que se publicó hace 3 años, donde se hizo una inyección fuerte de activos, de animales de corral, de ganado, etc. Donde sí se logró sostener un poco medios de vida sostenibles, fue por el 7º componente de toda esta gran estrategia de BRAC, que es esta ONG bien grande, que es un 7º componente de transferencia de efectivo. Antes de eso no había funcionado. Entonces científicamente podemos decir eso. Sin protección social no puede haber inclusión productiva. Sin contención de riesgo y sin disminuir restricciones de liquidez no vamos a poder pensar en el próximo mes, sino en el jueves, ¿no? La segunda declaración de principios: producir más no es inclusión económica. El ejemplo más claro lo vemos en el sector agrícola. Bueno, rompí las barreras económicas para poder producir más. ¿Qué hago ahora con esta producción? No tengo dónde venderla. Hasta ahí llegó todo, ¿no? Que yo sea capaz de producir más, cosa que logramos a través de la protección social por sí misma y a través de intervenciones complementarias, no garantiza que yo revierta los mecanismos sociales y económicos que me llevaron a la situación de pobreza en primer lugar. Lo que yo necesito es un entorno económico habilitante, mecanismos de comercio, circuitos comerciales que me permitan, por mis propios medios, ser un actor económico en los territorios capaz de salir de la pobreza. Es por eso que creemos que necesitamos un poco ampliar las unidades de intervención. Está muy bien generar sinergias sociales y productivas entre programas sociales e intervenciones agrícolas, por ejemplo, pero necesitamos ir a conversar con mucha gente más, lo vamos a ver después. Con eso nos ganamos un problema de coordinación dentro del gobierno, dentro del sector público en cualquier país y en los territorios, con el sector privado, con los agentes económicos locales, etcétera, ¿no? Y bueno, esta tercera declaración de principio, por suerte ya la estamos matando poco a poco. Graduarse de la protección social, en verdad no, y en general nunca. Todos necesitamos protección social, yo necesito protección social, todos nosotros necesitamos protección social de distinto tipo. Mejor hablar de doble inclusión y esfuerzos continuos de doble inclusión social y productiva. Lo dice la CEPAL muy a menudo, ¿no? Mejor tener una puerta de entrada a distintas prestaciones diferenciadas. Hay hogares que no tienen capacidad productiva, probablemente esos van a requerir protección social siempre. ¿Qué pasa con los hogares con mayor tasa de dependencia, por ejemplo? Y hay distintas formas, y a veces incluso nos hemos perdido en la traducción del término, ¿no? Cuando tenemos un programa de transferencias, por ejemplo, a veces en algunos países solo nos fijamos en el hito administrativo. El menor de edad cumple 18 años y, bueno, en la familia sale. Eso es no hacer nada porque en el fondo es un factor exógeno a la decisión del decisor público, y solo se espera que la persona cumpla 18 años y la familia sale. Lo otro es tratar de fijar umbrales, ¿no? Cuando la familia tenga capacidad de generar ingresos, o cuando la familia cumpla tal o cual hito de tiempo con mecanismos de recertificación, eso podemos empezar a discutir, ¿no? Lo principal es tener un tipo de graduación, si se quiere, de desarrollo, donde desde mucho antes de la salida la familia acceda
a un paquete comprensivo de beneficios y prestaciones de forma complementaria. A modo de ejemplo, Paraguay empieza 2 años antes de que cumpla la mayoría de edad los menores de edad. Una forma de empezar, pero recordemos que los recursos son escasos, solo vamos pensándolo bien y mejor. La cuarta declaración de principios, vamos avanzando más rápido. Mundo rural muy diverso dentro de la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, la floristería, etc. Dentro de la agricultura familiar, distintos tipos de agricultura familiar, hay asalariados dentro de la agricultura, gente que trabaja en grandes agronegocios, familiares no remunerados que son invisibles, está toda la gama de empleos rurales no agrícolas. Más se complica si tenemos un enfoque poblacional. Todos ellos necesitan rutas diferenciadas de doble inclusión, ¿no? No es cosa de solo voy a traer al Ministerio de Agricultura y vamos a generar una ruta genérica de doble inclusión rural porque no va a funcionar. En realidad necesitamos rutas bien específicas y bien diversas de doble inclusión rural. A modo de ejemplo, esto es lo que deberíamos hacer con la agricultura familiar en sus 3 segmentos, ¿no? Deberíamos tener objetivos diferenciados de protección social y de inclusión productiva, tanto para el segmento de subsistencia como para los segmentos de transición y de consolidación, y con vasos comunicantes obviamente entre las distintas etapas. Quizás para la agricultura subsistencia un mix entre protección social no contributiva y capitalización. Para la agricultura de transición un mix entre asistencia social, mecanismos semicontributivos y fortalecimiento de gestión y organización y así, ¿no? Es muy complejo y se necesitan rutas diferenciadas. Me imagino van a tener toda la presentación después, así que voy a seguir avanzando. ¿Y qué pasa con la parte instrumental? Bueno, nosotros creemos que en general deberían plantearse 3 objetivos específicos para esto. El primero, creemos que en la región y en el mundo en general no hemos terminado de sacar el jugo y el rendimiento productivo solo a la protección social per se. Recordemos que la protección social y en específico, por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas no surgieron hace 15, 20 años con objetivos productivos específicos, ¿no? Surgieron para proteger el consumo y construir capital humano, pero los hemos evaluado lo suficiente desde el punto de vista productivo. Sabemos qué hace la familia desde el punto de vista productivo con el dinero. Aún tenemos preconceptos como que la gente se queda de brazos cruzados o dependiendo, o en verdad sabemos con evidencia que en verdad compra más insumos agrícolas, que cambia de estrategias de producción, porque eso lo sabemos. FAO ha hecho evaluaciones de impacto en África, en algunos países, lo sabemos en todos los países de forma sistemática. Entonces, primero, maximizar los impactos productivos de las transferencias por sí mismos. Lo segundo, fortalecer la articulación entre los programas de transferencias y de protección social con las intervenciones agrícolas. Y tercero, lo que les comentaba, acompañar todo esto de un entorno económico habilitante, porque producir más, trabajar más no implica inclusión económica, ¿no? ¿Cómo se vería esto? Más o menos así, ¿no? Ok, terminando. Vemos 4 grandes círculos de intervención. Lo más instintivo que se puede hacer al principio es, al centro, tratar de ver desde la protección social cómo maximizar los impactos productivos. Se puede trabajar en la regularización y estabilidad de las transferencias, por ejemplo, establecer bonos productivos o créditos productivos, ver si los perfiles de acompañamiento y extensión son suficientemente adecuados o siguen teniendo un perfil únicamente social y comunitario. Si a nivel de hogares e individuos, en un segundo anillo de intervención, están siendo acompañados dentro de los mismos hogares intervenciones agrícolas con intervenciones sociales, porque usualmente no es así. ¿Qué pasa con las organizaciones rurales y los territorios, ¿no? Para distintos medios de vida agrícola? Esto me lo voy a saltar. Y finalmente solo 7 recomendaciones, ¿no?
No, tampoco. Acá, esto es lo que me interesa. Lo primero, si pudiera rescatar como dos grandes recomendaciones de todo esto, es importante avanzar en la formalización en zonas rurales, ¿no? Tenemos mecanismos simplificados de formalización siguiendo las recomendaciones de la OIT en zonas urbanas. Tenemos monotributos en algunos países, necesitamos monotributos y mecanismos semicontributivos también de seguridad social en zonas rurales. Todos los proyectos que ya tenemos en la región de articulación social y productiva, como Jacuhuiña y en Perú, como Tenonderá en Paraguay, necesitamos que sean escalables. Ya sabemos que funcionan, se han evaluado rigurosamente, pero no tenemos escala, nunca vamos a mover agujas sin eso. Y necesitamos una nueva agenda de evaluación. Necesitamos saber mejor los efectos productivos de la protección social, los efectos combinados y las sinergias que existen entre los programas productivos y sociales, y los costos de coordinar y articular. Finalmente, un poco de propaganda corporativa. Solo decirles que desde la FAO hemos apoyado este tipo de procesos en Paraguay, en Colombia, en El Salvador, en Perú, en República Dominicana, México y El Salvador, y estamos también disponibles para cualquier esfuerzo adicional que se necesite aquí o en cualquier otro país, y podemos seguir hablando en la mesa que sigue después. Muchas gracias.